Preciados hermanos, tengan ustedes buenos días. Que Dios los bendiga. El tema de esta mañana, hermano, es Dios prohíbe el afán o la preocupación. Basado en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. La palabra de Dios dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, últimamente los laboratorios que se dedican a la fabricación de ansiolíticos, ¿no? Del 2010 a esta parte, sus ganancias han subido exponencialmente. ¿Por qué el ser humano busca paz, quiere estar tranquilo, ¿no? Quiere estar tranquilo. Hay muchas adicciones porque todos los días vemos a través de los medios de difusión que se incautan grandes toneladas de droga. ¿Y por qué se continúa? Porque para muchos es un refugio el consumir eso. Para muchos. Hermanos, ¿por qué Dios prohíbe el afán, la preocupación? Aunque hay una preocupación que es sana, que es buena, ¿no? La cual nos permite a cumplir nuestras responsabilidades. Por ejemplo, nos preocupamos por llegar temprano al trabajo, por cumplir con los encargos o las tareas que tenemos, ¿no? Con nuestras responsabilidades. Pero lo que Dios prohíbe es cuando esa preocupación, ¿no es cierto?, que se origina cuando no podemos controlar una situación, ¿no? Y entonces nos llenamos de temor, de ira y de ansiedad, ¿no? Ese es el afán que nos atormenta, roba nuestra paz y produce trastornos en nuestra familia. Repito, cuando nos dejamos controlar, o sea, cuando ya la preocupación, el afán nos domina, entonces va a robar nuestra paz, vamos a tener temor y también va a producir trastornos de nuestra familia. Hay consecuencias físicas, hay consecuencias emocionales, hay consecuencias sociales y también hay consecuencias espirituales cuando verdaderamente nos dejamos controlar por la preocupación, por el afán. Y yo revisaba y decía: Señor, ¿por qué has ordenado en tu palabra que tus hijos, tu pueblo, no estén afanosos? Porque es una orden. Revisando la gramática de esta palabra, es una orden que Dios da, ¿no?, para su pueblo. Por nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto no quiere decir que ante determinadas situaciones va a haber un impacto emocional, pero no vamos a recuperar rápido eso si es que nosotros tenemos en cuenta las exigencias de Dios. O sea, lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Si creemos en las promesas de Dios. O sea, es importante que nosotros conozcamos a Dios. ¿Quién es el Señor? Porque Daniel, en el capítulo 11, versículo 32, dijo: el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Conocer a Dios. Yo lo he escuchado al pastor Fernando en más de una oportunidad, lo importante que es conocer a Dios, que todo cristiano debe conocer a Dios, a través de la lectura de la palabra, y también aceptar
que Él tiene el control de todo, ¿no? Que Él es el poderoso, tiene poder para cambiar las circunstancias aún más difíciles. Acuérdense lo que José le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Así es. O sea, a veces nosotros no entendemos, y hay cosas que no la vamos a entender, que solamente cuando lleguemos a la presencia de Dios recién, ¿no?, comprenderemos ciertas cosas. Hermanos, ¿por qué, hermano, dice, por qué Dios prohíbe que no nos afanemos? Porque eso significa no confiar. El que se afana es que no confía en las promesas de Dios. Así En es. el Sermón del Monte, capítulo 6 de Mateo, el Señor está hablando, diciendo que no se preocupen por la comida, por el vestido, ¿no es cierto? Y hace ilustraciones de la naturaleza. Menciona, ¿no?, a las flores, menciona a las aves. Y en el versículo 32 del capítulo 6 de Mateo, el Señor le dice: solamente buscan esto, ¿no?, los gentiles, o sea, los que no son parte del pueblo de Dios, ¿no? Los que en ese tiempo no eran parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos no habían sido hechas las promesas que están en el Antiguo Testamento. Hermanos, como dije antes, consecuencias físicas. Por eso es que Dios prohíbe que nosotros nos afanemos, nos preocupemos, nos angustiemos. Dice, las consecuencias físicas son el dolor de cabeza, problemas gástricos, tensión alta, problemas cardíacos, dolores musculares, trastornos con relación al sueño. Y hay un cansancio, un desgano. En lo emocional está el estrés, depresión, ira, mal genio, temor, angustia. En lo social, o sea, en nuestro trato con los demás, la persona que sufre de esto trata de dominar a otras personas o manipularlos para aliviar su estrés. Lo puede hacer por medio de la ira, la autocompasión, la queja o la crítica. El afanado sufre rechazo por su misma manera de ser y eso multiplica su ansiedad. Hay gente, hermano, que usted lo va a escuchar: estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, ¿no? Y jóvenes, jóvenes. Y en lo espiritual, hermano, duda del amor de Dios y el poder de Dios, se siente lejos de Dios y hay un desgano espiritual. Por eso es que el Señor prohíbe el afán. Hermanos, ¿qué es lo que Dios está diciendo a través del Espíritu Santo? Dice que si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿no? Y también esto es una orden, pero dice que cuando nosotros debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios, debemos tener la actitud de un mendigo, de uno que va, ¿no?, ante el Señor, confiando en que Él tiene todo el poder y los recursos para poder ayudarnos, para poder inclusive cambiar las situaciones más difíciles que estemos atravesando. Una ilustración de esto la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo... Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Fíjese, Sennacherib iba a invadir Judá. Ya el pueblo estaba rodeado por el ejército asirio. Entonces, el rey manda a sus emisarios para que le entreguen sus demandas al rey de Judá, ¿no?, a Ezequías en aquel tiempo. ¿Qué hace Ezequías cuando los emisarios del rey de Asiria le entregan las demandas? Versículo 14.
Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Señor, nos quieren invadir, el ejército nos tiene rodeados, está esperando que se nos acabe el agua, los alimentos, que el desgaste emocional por la tensión, la preocupación comience a hacer efecto, ¿no? Los emisarios del rey de Asiria le hacen llegar sus exigencias y él la presenta delante del Señor. Y eso es una ilustración de lo que nosotros debemos hacer cuando estamos en esos momentos difíciles. Hermanos, pero también nos dice en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿no? Y acá tenemos que entender, hermanos, que la oración es una parte importante de la vida cristiana. Muchos escritores comparan a la oración como o sea, lo que significa la oración para la vida cristiana, ¿no? Le dan la importancia así como el agua es importante para las plantas. Dice, hermanos, porque es el modo en que nos comunicamos con el Señor y le alabamos. Para entender el propósito de la oración es importante entender primero lo que no es la oración. Hermanos, vivimos en una sociedad donde hay muchos puntos de vista equivocados y también en nuestra cultura sobre la oración, incluso entre los cristianos. Entonces voy a mencionar lo que no es la oración, ¿no? Lo que no es la oración. La oración no es negociar con Dios. La oración no es hacer exigencias a Dios. No es solo pedirle cosas a Dios. No es un ejercicio terapéutico tipo meditación. No es molestar a Dios y quitarle tiempo. No es una forma de controlar al Señor. No es una forma de presumir de la propia espiritualidad ante los demás. Hermanos, a veces cuando escucho, ¿no?, a través de las redes sociales, las grabaciones en el YouTube, ¿verdad? Qué lejos están de dirigirse al Señor, a quien llaman el Todopoderoso, el que tiene todo el poder y los recursos para ayudarnos, para sostenernos, sustentarnos, guardarnos, pero cuando oran, van y ya le ordenan que haga ciertas cosas, ¿no? Que por lo que ellos dicen, las cosas tienen que ser de esa manera. Hermanos, la oración, y Ezequías nos sigue dando un gran ejemplo. En el versículo 15, después de haber presentado las cartas al Señor, dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuantos ellos no eran dioses, sino obra de manera de hombres, madera o piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú, Jehová, eres Dios. Hermanos, ese rey conocía quién era el Señor. ¿Y qué hace Dios? Versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece,
detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Y les recomiendo que lean todo el versículo, hermano. Dios obró a favor de su pueblo, Dios lo salvó de una muerte segura a todos ellos. Lo que está diciendo, lo que se puede apreciar de la lectura, de la oración de este rey, que él conocía a Dios. Que él sabía que Dios era el único que los podía ayudar en esta situación. No se dejó amedrentar por el que estaban sitiados, porque si usted lee pasajes sobre este tema, va a ver que cuando hay tensión, cuando hay un peligro inminente, muchas gentes pierden la ecuanimidad y se comienzan a pelear entre ellos mismos. Comienzan a buscar culpables, comienzan a buscar explicación al momento. Pero este rey sabía por qué. ¿Por qué el Señor había permitido que su pueblo esté asediado? ¿No? Dios le estaba dando la oportunidad para que ellos puedan corregir sus caminos. ¿Y por qué dice que debemos orar con acción de gracias? ¿Cómo es, Señor, que yo pasando momentos difíciles, momentos que me duelen, que me frustran, momentos donde muchas veces han levantado falsos testimonios contra mi persona, ¿no es cierto? Y yo todavía voy a orar y tengo que darte las gracias? Primeramente, el orar es otra orden de Dios, porque en 1 Tesalonicenses 5:18 dice que debemos orar sin cesar, o sea, todos los días, y con la convicción de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos han sido llamados. A veces, hermanos, todos nosotros queremos tener una familia unida, que podamos compartir la mesa, podamos conversar, podamos dialogar. Y muchas veces, pues, cada uno tiene su responsabilidad, su trabajo, sus cosas que hacer. Y eso se va perdiendo, ¿no? Va perdiendo lo que cuando estábamos en la casa se compartía, ¿no? La preocupación de los unos por los otros. Pero hermano, a veces Dios, como dice su palabra, insondables e inescrutables son sus caminos, ¿quién los entenderá?, decía el apóstol Pablo. A veces tienen que pasar momentos difíciles, duros, para que las familias se unan, para que las familias se fortalezcan. Hermanos, todo ayuda bien. Yo conversaba con un pastor respecto a ciertas situaciones que estamos pasando y le dije, lo que tengo que reconocer es que mi familia se ha unido. Nos hemos unido. Hemos cerrado fila contra todo aquello que venga, ¿no?, a causar molestias, que quiera causarnos dolor, tristeza. Hemos cerrado filas. Algo que era un anhelo que yo lo tenía durante años, venía orando al Señor. Pero hermanos, lo que el versículo 6 es el requisito, digamos así, ¿para qué? Para que se cumpla la promesa de Dios. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si yo no me afano, sino que presento ante el Señor, ¿no es cierto?, mis peticiones con oración, con ruegos y acción de gracias, entonces dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, la paz de Dios es diferente a la paz del mundo. En Juan 14:27, el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como la da el mundo. Hermano, esto se refiere al origen divino de la paz. Y esto es para creyentes, no es para cualquiera, no es para aquel que vive lejos de Dios, no es para el que vive de acuerdo a su manera. Esto es para los hijos de Dios. Hermanos, la paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, en la ausencia de conflictos o en buenos sentimientos, no, es sobrenatural, ¿no? ¿Cómo es que, cómo es que yo puedo superar ese impacto inicial de una mala noticia, ¿no? De cualquier cosa que nos pueda pasar? Primero, yo tengo que tener presente que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control. Otro punto que debemos tener es que nuestra ciudadanía, ¿no es cierto?, en el reino de Cristo está asegurada. Como dijo Pablo a los filipenses, ¿no?, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. También debemos tener presente que nuestro destino está determinado, ¿sí? Nosotros sabemos a dónde vamos a ir. Nosotros sabemos que nuestra patria celestial está en el cielo. Nosotros sabemos que Dios tiene el control de todo y también la Biblia nos dice que nosotros podemos vencer al pecado. Siempre y cuando somos obedientes, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Hermanos, no permita que la paz de Dios guarde su corazón. ¿Y por qué dice, mismo Pablo dice, que esta paz no se puede entender mediante la razón o la lógica? Porque es una paz que excede o sobresale a todas las ideas humanas. Hermanos, fíjese que esta paz trasciende el intelecto, el análisis y la sabiduría de los humanos. No se puede entender, pero sí la podemos experimentar. Pero ¿qué se tiene que hacer? En Isaías 26:3 decía de esta manera, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir que acá se cumple lo que dice Proverbios 3:6, que dice, reconócelo en todo tu camino, o sea, tenlo presente en todo lo que hagas, y Él enderezará tus veredas, tus caminos. O sea, todo está centrado en Él. No toma ninguna decisión si primero no va y consulta. Hermanos, y ese versículo 16:33 de Juan, ¿no es cierto? Siempre mencionamos lo que dijo el Señor, pero mencionamos la segunda parte. Él le dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, ¿no? Y a continuación le dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. De que el Señor ya capítulos antes le está diciendo que él iba a partir de la tierra, y él los estaba advirtiendo del rechazo, de la persecución que iban a sufrir. Pero le dice, en mí tendrán paz. O sea, la paz es del Señor. Él es la fuente de la paz. Por eso que cada día nosotros tenemos que recurrir a Él. Hermanos, esta paz no es para aquellos que viven lejos de Dios, para quien no son salvos.
La paz es para aquellos que a través del sacrificio de Jesucristo ahora estamos en paz con Dios, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿no? Ahora tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. No hay otra manera de reconciliarse con Dios. Porque la Biblia dice que aquel que está lejos de Dios, aquel que está sin Cristo, ¿no? Está sin esperanza y sin Dios en este mundo, pero también que es enemigo de Dios y está bajo la ira de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de ir a la fuente de paz, de paz y buscar su ayuda, su socorro. Hermanos, esta paz silencia el temor y cuando reina en el corazón del pueblo de Dios, entonces habrá armonía. Colosenses 3:15 dice que debe gobernar nuestro corazón esa paz. Pero también nos dice que esa paz guardará vuestros corazones y pensamientos. Y esta palabra guardar en aquel tiempo significaba mantener bajo vigilancia constante. Era un término militar que Pablo lo incorpora acá a la Biblia. Significa mantener bajo vigilancia constante. Hermanos, la paz de Dios guarda a los creyentes de la ansiedad, la duda, el temor y la congoja, corazones y pensamientos, ¿no? No está haciendo una división, Pablo. No está diciendo que son cosas separadas, sino que Pablo está aludiendo a todo nuestro ser interior, ¿no? A todos los aspectos internos de la persona. La paz de Dios. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Porque, hermanos, hay momentos nosotros tenemos tantas cosas que realizar, responsabilidades que atender, pero entonces, ¿cómo podemos mantener eso? ¿Cómo podemos disfrutar de la paz de Dios constantemente? Hermanos, la Biblia nos dice en Colosenses 3:15 que los creyentes tienen el deber de que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Gobierne, o sea, que reine, que rija la paz de Dios. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Tenemos la opción de confiar en las promesas de Dios? Cuando nosotros descansamos, creemos en las promesas de Dios, la paz de Dios va a gobernar nuestro corazón. Cuando nosotros confiemos en su promesa. Cuando no confiemos en la promesa de Dios, nos vamos a desesperar. Y confiar en Dios implica conocer quién es Él y qué es lo que ha hecho a favor de la humanidad. Nos enfermamos. Tenemos a quién recurrir. Partimos de la tierra. Nuestra vida está en sus manos. Dice, Él nos ha comprado por precio. Hermanos, la paz de Dios. Y también podemos confiar en nosotros mismos y rechazar la paz que Él ofrece. Hermanos, Jesús ofreció la paz a sus discípulos basándose en la verdad de que Él había vencido al mundo. En Juan 14:27, Juan 14:27, el Señor les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
¿Por qué el Señor les dijo de esta manera? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿no? En el versículo 1 de este capítulo dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y a continuación le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, nuestro destino está determinado, establecido por Dios. Sabemos a dónde vamos a ir el día que partamos de la tierra. La paz del Señor. Pero también, hermanos, la paz es fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para que podamos disfrutar de esa paz? Rendirnos al Espíritu Santo. Él tiene una tarea que cumplir aquí en la tierra. Ustedes lean el capítulo 14 al 16 de Juan y van a encontrar el ministerio del Espíritu Santo. Él dice, nos va a guiar a toda verdad, va a glorificar a Cristo, va a hacernos recordar las enseñanzas bíblicas, va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Él es el que nos va a consolar. Pero hermanos, si nosotros nos dejamos guiar, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, vamos a disfrutar de la paz de Dios continuamente. ¿Por qué, hermano? Dice, porque tener una mentalidad espiritual trae vida y paz, dice Romanos 8:6. Pero también, hermanos, nuestra mente debe estar enfocada en Dios. Por eso Pablo a los hermanos de Tesalónica les dijo en el capítulo 3, les dice así, si habéis resucitado con Cristo, dice, poner la mirada en las cosas de arriba. Y está diciendo poner los pensamientos en las cosas celestiales, ¿no? Y en Corintios le dice a su destinatario que no deben poner su mirada en las cosas terrenales porque son temporales. Pedro nos dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Extranjeros porque esta no es nuestra patria y peregrinos porque estamos de paso. Pero hermano, a veces veo que mucha gente se afana, se espera por obtener cosas materiales sin importarles el costo. Muchas veces a través del dolor, sufrimiento de otras personas. Pero ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer para que mi pensamiento esté enfocado en el Señor? Le repito, Isaías 26:3. Dios nos guardará en perfecta paz si nuestras mentes están enfocadas en Él. Es decir, que nuestras mentes se apoyen en Él, se centren en Él y confíen en Él. Porque dice, Él guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos perseveren en Él. O sea, me levanto, como decía un hermano, mi primer pensamiento para Dios, y le decía, levantaba y decía, gracias Señor por este día más de vida que me das. Me pongo en tus manos, te ruego que me ayudes para que todo lo que haga o diga sea para la gloria y honra tuya. Hermanos, nuestra tranquilidad en la mente va a depender de cuánto la mantengamos enfocada en el Señor y no en nuestros problemas. El ser humano tiene la tendencia a no soltar los problemas. Y cuando no se hace eso, hermano, va a haber consecuencias. Ya hemos visto,
físicas, emocionales, sociales, espirituales. Por eso es que el apóstol Pedro escribió a sus destinatarios, ¿no?, que estaban viviendo en una situación muy difícil, habían tenido que abandonar Roma, que estaban siendo perseguidos por las autoridades del imperio. El pueblo romano le era hostil. Estaban en diferentes lugares, estaban en Capadocia, el Ponto, Asia y Bitinia, dispersos. Habían tenido que salir huyendo de Roma para salvar sus vidas. A ellos el apóstol Pedro le dice que deben echar toda la preocupación que tengan sobre Dios, dice, porque Él se preocupa por nosotros. Y revisando esto, hermano, también es una orden que da el Señor. No dice, si quieres, me da los problemas, ¿no? No, échalos sobre Él, dice, porque Él se preocupa por nosotros. También, hermanos, nosotros vamos a experimentar la paz de Dios cuando seamos conscientes y creamos que Dios está cerca de nosotros. Si usted lee el versículo, el Salmo 139, los primeros 12 versículos, va a entender, ¿no?, que Dios está en todo lugar, que Dios conoce todo. Inclusive, las palabras que nosotros aún no le expresemos, Él ya las sabe, dice la Biblia. Entonces, hermano, el saber que nosotros no estamos solos, que el Señor está en todo lugar, ¿no? Es más, cuando el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, cuando salgamos a predicar, cuando salgamos a enseñar su palabra. Hermano, pero no, también hay que ser honestos y reconocer que no podemos confiar en alguien que no conocemos. Por lo cual es importante conocer íntimamente a Jesucristo, el príncipe de paz. Nadie puede creer en alguien que no conoce. Es por eso, hermanos, que siempre hay capacitaciones, siempre usted va a escuchar, ¿no?, que es importante conocer a Dios. Como dije antes, Daniel, a un pueblo que estaba cautivo, que estaba en Babilonia, decía, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Conocer a Dios. Pero, hermano, nosotros tenemos el privilegio de que esta paz solamente sea para creyentes. La paz y la tranquilidad de espíritu que lo acompaña solo está disponible cuando tenemos una verdadera paz con Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz como pago de nuestros pecados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Y el que tiene paz con Dios está en paz con todos. Hermanos, miremos, en la mañana se me ocurrió prender el televisor, puse las noticias a las 7 de la mañana. De terror, hermano. Pero nosotros tenemos el privilegio de que podemos acudir al príncipe de paz y Él vive en nuestros corazones por el Espíritu Santo, hermano, que Dios nos ha dado. Tenemos que rendirnos. Si no, nuestra vida va a ser muy difícil. Hermanos, la paz para nosotros los creyentes está disponible a través de un íntimo conocimiento y de la plena confianza en Dios. Fíjense lo que escribió Pablo a los de Filipos, hermano. Esto a mí me desafía, me confronta. Él estaba privado de su libertad.
Él estaba encarcelado en Roma. Fíjese, y él se expresa así: Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el que va a suplir. ¿Pero qué requiere? Conocimiento, o sea, un conocimiento íntimo del Señor y también una plena confianza en Él. Entonces Dios suplirá. Hermanos, para concluir, la paz se experimenta como resultado de la oración. O sea, es el antídoto para la preocupación. Yo sé, hermanos, que cuando uno está pasando momentos difíciles no hay deseo de orar, no hay deseo de leer la Biblia. Eso es cierto. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando usted crea y practique que la oración es el antídoto para la preocupación, para el afán, entonces usted va a esforzarse cada día para buscar a Dios en estos momentos difíciles. Y Dios no lo va a abandonar. No lo va a abandonar. Nosotros a veces vemos con nuestros ojos esa tendencia de mirar, de evaluar nosotros con nuestros ojos, ¿no? O sea, y vemos lo que tenemos ¿no? Y lo que podemos hacer. Y no miramos al que tiene todo el poder y los recursos para ayudarnos, para sostenernos, para sustentarnos, y sobre todo que Él es el único que puede cambiar las circunstancias. Me tocó estudiar Proverbios 19:23. Y dice, el temor del Señor da vida, pero termina, dice, no será visitado de mal. ¿Cómo es eso? Decía yo, Señor, si cuando en el capítulo 17 de Juan, ¿no? Él oró por nosotros, yo te ruego, dice, que los guardes del mal, ¿no? Y hermanos, revisando las palabras, esa palabra visitado significa dañar, ¿no? Destruir. Y el mal en el proverbio significa aflicción, adversidad, dolor y todas las cosas que se nos pueden presentar. Entonces, dice que no será dañado, no será destruido por la adversidad, por todo lo que se le pueda presentar. ¿Por qué? Eso sucede cuando uno conoce a Dios. Cuando uno conoce a Dios. Por eso, hermanos, en este año que viene vamos a estudiar, aparte de este, vamos a seguir estudiando la Biblia. Vamos a seguir estudiando. Y vamos también a llevar a cabo una serie de actividades donde nos permita predicar y enseñar la palabra de Dios a la gente, a las personas. Confianza en Dios, hermano. La oración es el antídoto de la preocupación, del afán. Pero debemos orar, ¿no? Como dije al comienzo, con humildad, sabiendo a quién nos dirigimos. Hermanos, que Dios los bendiga. Busquen a Dios cuando hay momentos difíciles. No estamos libres, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando la primera vez
Estuve pasando momentos difíciles. Me habían zamaqueado duro. Nuevo en la fe. Por eso agradezco a mis hermanos. En ese tiempo estaba y fueron directos, me sacaron la Biblia y dos versículos me hablaron de las cosas reales. Sigue para adelante. Sigue para adelante. Me dijeron uno, yo no te voy a decir, pobrecito, está sufriendo. No, la Biblia dice que busques a Dios, que Él te consuele, que Él te fortalezca. Hermanos, es cierto. Que Dios los bendiga.